Hola, soy Betsy y soy estudiante en la licenciatura de fisioterapia y hoy les voy a platicar acerca de un tema muy importante y uno de esos son las luxaciones. ¿Qué es una luxación? Una luxación se le conoce como la pérdida del contacto de dos superficies articulares. Todas las luxaciones requieren de una redacción urgente, si bien en ocasiones su tratamiento definitivo puede realizarse de forma programada. La urgencia viene condicionada a la amenaza de las partes blandas que suelen suponer la presión que ejercen los elementos desplazados. Las luxaciones suelen ocurrir debido a un trauma directo o indirecto, que supera la capacidad del ligamento, músculo o cápsula articular para mantener una estabilidad en la articulación. Los tipos de luxaciones se clasifican de acuerdo a diversas formas, en función al mecanismo de lesión, la dirección del desplazamiento o a la articulación afectada, como por ejemplo la luxación completa o una subluxación, donde una subluxación es cuando hay un contacto parcial entre las superficies articulares. Por mecanismo de lesión tenemos las más comunes, que son las traumáticas, que son provocadas por una fuerza externa directa o indirecta, como puede ser un golpe o una caída. Congénitas, que son anomalías presentes desde el nacimiento, como por ejemplo una displasia de cadera en recién nacidos. Pueden ser también habituales, ya que las luxaciones recurrentes pueden ocurrir por una laxitud ligamentosa o por un daño previo. Por dirección del desplazamiento tenemos al hombro o a la articulación glenohumeral, mejor conocida. La articulación glenohumeral puede sufrir luxaciones hacia anterior, posterior, superior o inferior. En una luxación anterior, nuestro hueso se va a desplazar hacia adelante. En una luxación anterior del hombro es la más común. Hacia una luxación posterior, nuestro hueso se va a mover hacia atrás. Esta situación es muy rara, es muy poco común, pero puede ocurrir en diversos casos o ocasiones, como por ejemplo en la luxación posterior de cadera. La luxación superior e inferior es en casos muy específicos, ya que va en la dirección del desplazamiento, ya sea hacia abajo o hacia arriba. Por lo general, esta condición, ya que es la menos común, casi siempre requiere de atención médica inmediata, ya que está implicada con implicaciones importantes, como daños de vasos sanguíneos o de nervios. En la mayoría de las luxaciones, necesariamente habrá un extenso desgarro de la cápsula articular, de los ligamentos, de los tendones, de los músculos, elementos vasculares y nerviosos de la articulación afectada. Vamos a pasar al nivel de la clavícula. Hay luxaciones a nivel de la clavícula, llamada luxación acromioclavicular. Existe una clasificación, se llama Rockwood. Es una clasificación que va en una escala del 1 al 6 según el grado del desplazamiento y de los ligamentos afectados. A nivel de la cadera también tenemos una clasificación. Una de ellas es Thompson y Epstein, que va del grado 1 al grado 5. Para que se pueda producir una luxación traumática de cadera, debe de existir un traumatismo de gran energía. En las luxaciones posteriores, que son del 90% en cadera, suelen ocurrir en accidentes de tráfico, en los que el salpicadero impacta sobre la rodilla. Las luxaciones anteriores de cadera, que se llevan el 10%, el paciente presenta el miembro inferior alargado en rotación externa, donde puede haber una afectación del paquete vasculonervioso femoral. Las luxaciones de cadera requieren de urgencia en reducción cerrada bajo anestesia y posteriormente una estabilización transitoria con tracción. Vámonos a las luxaciones de rótula. Cuando hay una luxación de rótula,
Suele hacerse hacia lados laterales principalmente. Cuando la rótula se luxa, suele hacerlo hacia lateral. Rara vez es consecuencia de un traumatismo de gran energía en pacientes sin factores de riesgo. En la mayoría de los casos se encuentran factores predisponentes, como la rótula alta o displasia patelofemoral. En las luxaciones de rodilla, estas lesiones se definen como la separación de los extremos articulares del fémur y la tibia, siempre a consecuencia de traumatismos de gran energía. Vamos a tener una luxación anterior como resultado de una hiperextensión de rodilla, una luxación hacia posterior cuando ocurre por una fuerza discreta sobre la tibia, mientras la rodilla se encuentra flexionada, una luxación en lateral o medial, que son generalmente por fuerzas en varo o en valgo. El tratamiento de las luxaciones de rodilla de urgencia es la reducción cerrada o someterse a cirugía para conseguir la mejor recuperación funcional de la articulación, reconstruyendo los ligamentos, meniscos lesionados, vasos sanguíneos e incluso los músculos. Vámonos a nivel del codo. A nivel del codo suelen producirse en caídas en la extremidad superior que desplazan el olecranon y la cabeza del radio posterolateralmente con respecto a la paleta humeral y nos da como resultado una luxación posterior. Tenemos luxaciones a nivel del carpo, que son las más frecuentes y están representadas por las lesiones del ligamento perinular producidas por caídas sobre la mano en hiperextensión. A nivel del medio pie sufren luxaciones con ciertas frecuencias que son las de Lisfranc y las de Chopard. La articulación tarso-metatarsiana y la articulación entre el calcáneo y el astrágalo con cuboides y escafoides respectivamente. Las lesiones de la articulación Lisfranc suelen ser debidas a accidentes de tráfico en las que hay un traumatismo axial sobre los metatarsianos, como por ejemplo el pisar mal. La subluxación suelen pasar desapercibidas a menos de que se preste la atención necesaria al alineamiento de los metatarsianos. El desplazamiento dorsal de los metatarsianos o la presencia de fracturas asociadas es importante verificarlos. En las lesiones de la articulación de Chopard suelen deberse a accidentes de tráfico o deportivos. La deformidad es más llamativa y suele diagnosticarse fácilmente. Vamos a centrarnos en el tratamiento de las luxaciones. Principalmente, el tratamiento médico de las luxaciones suele ser inmediato y está encaminado a la reducción de la luxación. Los procedimientos son diversos dependiendo del tipo de luxación, tipo de la articulación afectada, el género y la edad sobre todo. Una vez reducida, se inmovilizará la articulación hasta que cicatrice los elementos dañados, la cápsula, el ligamento, el tendón, lo que llevará un mínimo de 3 semanas. Una vez transcurrido este periodo, se indicará la recuperación funcional progresiva. Vámonos ahora al tratamiento fisioterapéutico. En este tratamiento hay una serie de casos que los fisioterapeutas deben de llevar a cabo, empezando por una exploración fisioterapéutica específica, donde el fisioterapeuta debe de realizar los siguientes pasos. El primero, una anamnesis. ¿Qué es una anamnesis? Es la recopilación de datos de nuestro paciente. En la anamnesis vamos a recabar información sobre el tipo de luxación, las partes blandas afectadas, tiempo de inmovilización. El pronóstico va a depender de todos estos factores específicamente. Posterior a la recopilación de información de nuestro paciente, vamos a pasar a la inspección, donde tu fisioterapeuta debe de prestar atención a la alineación general y longitud del miembro afectado o de la articulación afectada para pasar a la exploración de la movilidad articular,
debe de mantener la alerta ante signos de posible rigidez, especialmente en el hombro y el codo, los tejidos lesionados, la inmovilización, las complicaciones u otros factores asociados que pueden provocarlo. Vamos a pasar ahora a la exploración de la función muscular, donde debemos comprobar el control neuromuscular, principalmente en rangos de movimiento articular. Se deben de llevar a cabo una exploración específica valorando la estabilidad articular de nuestra articulación afectada, que será muy importante en estas lesiones. ¿Por qué? Porque es importante delimitar el punto de partida con respecto a la estabilidad de la lesión, llevando a cabo una serie de pruebas específicas, por ejemplo, de nuestra articulación afectada, ya sea el hombro, ya sea el codo, muñeca, rodilla, pie, tobillo. Hay que llevar a cabo una serie de pruebas para valorar el estado de nuestra articulación afectada. Las pruebas complementarias nos van a ayudar mucho, como en el caso de las fracturas, pero en las luxaciones también son importantes. Las radiografías son las pruebas de imagen para un diagnóstico más certero. Especialmente se deberá tener en cuenta que exista una correcta alineación y comprobar si existe alguna fractura en la articulación. Como objetivos en fisioterapia, nuestro objetivo general es conseguir una articulación estable buscando una correcta alineación de los extremos lesionados, controlar síntomas dolorosos, inflamatorios, favorecer la regeneración tisular de partes blandas afectadas, especialmente de la cápsula articular, trabajar sobre la estabilidad articular a través de reforzamiento músculo-activos, aumentar la amplitud articular, conociendo el mecanismo luxante para no volver a reproducirlo en fases iniciales de la lesión. Reeducación propioceptiva, especialmente es muy importante en la lesión debido a la anteriormente les mencionada el mecanismo de lesión de esta luxación. Una vez que finalizó nuestro periodo de inmovilización, vamos a comenzar con nuestro periodo de post-inmovilización, donde ya va a ir encaminada la fisioterapia. Las complicaciones principales de las luxaciones están muy frecuentes, asociados principalmente a lo que son las luxaciones y lo que uno como fisioterapeuta debe de mantener en alerta, ya que son cosas que nos pueden ocasionar más problemas. Algunas de las complicaciones son artrosis, son rigidez articular, inestabilidad, lesiones vasculares o una lesión neurológica, ya que puede haber vasos sanguíneos o nervios afectados. Toda esta información recabada en este video fue sacada del manual de traumatología de Esther Díaz Moedo. Esperando que este video haya sido de su agrado, no olvides darle like, comentar y suscribirte para una segunda parte. Bye.